Hola amigos, ¿cómo están? Hoy queremos ofrecerles un poco de lectura bíblica y bueno, para ello vamos a ponernos en presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, guíanos en esta lectura bíblica para no errar, para poder conocer realmente aquello que nos quisiste decir, aquello que nos estás diciendo hoy y que nos seguirás diciendo hasta el día del juicio final. Amén. Bueno, vamos a empezar. Esta es una muy sencilla interpretación sobre un texto bíblico muy puntual que es exactamente la segunda carta de Pedro. La segunda carta de Pedro tiene algunos textos, algún texto particular, que es muchas veces usado en la apologética, ¿no? Como que es un texto que se usa mucho. Yo tengo acá la Biblia en Navarra, pero vamos a compartir pantalla eh, para que podamos ver todos de qué se trata lo que vamos a hacer. Bien, bueno, ahí tenemos la Biblia de el Vaticano, ¿no? El Vaticano acá, no sé si era del pueblo de Dios, no sé bien cuál es la Biblia exactamente la que utiliza el Vaticano, pero eh, aquí está para que la podamos leer. Y va a ser interesante, porque lo que yo voy a plantear aquí es la clave hermenéutica para poder leer las cartas de Pablo, o sea, toda la doctrina paulina, pero con una advertencia de Pedro. Es decir, la clave hermenéutica que nos da Pedro para poder leer a Pablo. La clave hermenéutica que nos da Pedro, el Papa, aquel que tiene que guiar al rebaño, que tiene que pastorear al rebaño, y aquel sobre el cual eh, podríamos decir recae el peso de la responsabilidad de la iglesia. Bueno, es interesante. Vamos a tratar de entenderlo, eh, porque cuando uno lee todo el capítulo, yo en particular estoy tratando de evitar los versículos aislados. Me parece que muchas veces eso es caer en la trampa, ¿no? En general se tiran versículos y versículos y versículos, y bueno, vamos a leer el capítulo completo, al menos, como para entender en su completitud qué es lo que está diciendo Pedro en este caso, en esta parte de la carta, ¿sí? Podríamos decir que es una unidad compacta y, bueno, vamos a leerlo y yo les voy a dar una interpretación y vamos a ver si ustedes la comparten, ¿no? Dice lo siguiente: queridos hermanos, esta es la segunda carta que les escribo. En las dos les he recomendado algunas cosas para que tengan un criterio exacto. Bien, es decir, lo que está diciendo es que siempre él está recomendando algo para que nosotros tengamos un recto criterio sobre la doctrina católica. Eso es lo que está diciendo. No olviden lo que ha sido anunciado por los santos profetas, así como tampoco el mandamiento del Señor Salvador que los apóstoles les han transmitido. O sea, que hay una transmisión de los apóstoles, ¿sí? Que, eh, bueno, fue, fueron mandatos directamente, ¿no? Mandamientos del Señor.
Eso, bueno, no cabe ninguna duda que los apóstoles han hecho una transmisión y que esas enseñanzas de los apóstoles son un mandamiento del Señor. Sepan, en primer lugar, que en los últimos días vendrán hombres burlones y llenos de sarcasmo que viven de acuerdo con sus pasiones. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Bueno, justamente, ¿no? Que va a haber personas que van a vivir de acuerdo con sus pasiones. En otro lado dice que van a vivir de acuerdo a su concupiscencia. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo la Biblia en Navarra, vamos a leer, y dice esta primera parte: tened en cuenta ante todo que en los últimos días vendrán hombres que se burlan continuamente de todo y que viven según sus propias concupiscencias. ¿Sí? Bien, para que se entienda. ¿Y qué dirán? ¿Qué van a decir estos hombres que viven según sus propias pasiones? ¿Dónde está la promesa de su venida? Claro, ¿acaso no viene? Nuestros padres han muerto y todo sigue como al principio de la creación. Es decir, ustedes se van a morir, Cristo no va a venir y ustedes no van a disfrutar de la vida, básicamente, ¿no? O sea, esa era la burla. Se estaban burlando de aquellos que creían en la venida de Cristo. Al afirmar esto, ellos no tienen en cuenta que hace mucho tiempo hubo un cielo y también una tierra, brotada del agua y que tomó consistencia en medio de las aguas por la palabra de Dios. A causa de estas aguas, de esas aguas, el mundo de entonces pereció sumergido por el diluvio. ¿Sí? Bien. Bueno, acá está tratando para los judíos especialmente el diluvio universal, ¿no? Que ya sucedió, digamos, que Dios hizo desaparecer el mundo a través del agua, ¿no? Es decir, eh, bueno, a través de ese diluvio, Dios castiga, ¿no? En ese sentido al mundo, ¿no? Y vuelve a hacer todo de nuevo. Así que bueno, en este caso él está recordando el diluvio. Y dice, esa misma palabra de Dios ha reservado el cielo y la tierra de ahora para purificarlos por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos. Bueno, acá se pueden tomar muchas cosas, pero en particular está diciéndonos, ¿no? Que, bueno, acá se ha reservado el cielo y la tierra de ahora, ¿sí? Eh, para purificarlos por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos. Es decir, es que la palabra de Dios va a haber, va a tener un día del juicio, ¿sí? Eh, nosotros sabemos que la palabra, el logos, es Cristo, y que Él va a ser el que nos va a purificar por el fuego, ¿no? Acá puede haber una perfecta alusión al purgatorio. Pero bueno, vamos a seguir. Pero ustedes, queridos hermanos, que vamos a lo que dijimos, ¿no? Vamos a interpretar esto, o acá vamos a encontrar una interpretación de Pedro para con Pablo. Vamos a ver la línea hermenéutica que usa Pedro para poder leer a Pablo. Pero ustedes, queridos hermanos, no deben ignorar que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir lo que ha prometido, como algunos se imaginan, sino que tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Acá está explicando por qué Él no ha llegado todavía, por qué no vuelve, por qué tiene la paciencia. Dice, la demora se debe a la paciencia del Señor. Tiene paciencia para que todos nos podamos convertir y que nadie perezca. Esa es la voluntad de Dios. Eso nos está diciendo. Sin embargo, el día del Señor llegará como un ladrón. Y ese día los cielos desaparecerán estrepitosamente. Los elementos serán desintegrados por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será consumida.
Y ya que todas las cosas se desintegrarán de esa manera, qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del Señor. Entonces se consumirán los cielos y los elementos quedarán fundidos por el fuego. Bueno, estas figuras, ¿no? Que vuelven a salir, el fuego, eh, como todo va a ser consumido por el fuego. Y sobre todo, aquí, sobre todo, qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del Señor. ¿Por qué acelerando? Bueno, porque si el mundo entero se convirtiera y todos estaríamos en disposición de ser santos, ¿sí? De estar frente a Dios, claramente es que Dios vendría más rápido. Pero teniendo en cuenta que Él demora porque es paciente para que todos nos podamos convertir, bueno, eso es lo que dice acá Pedro, ¿no? Por eso es que demora, Cristo. Bueno, bien, vamos a seguir, vamos a seguir. Ahora vamos a la parte, digamos, central. Pero nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia. Eso es lo que va a habitar en la nueva tierra y el nuevo cielo, ¿no? Va a habitar la justicia. Por eso que le está pidiendo a ellos que tiene que ser santa y piadosa la conducta. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan esto, mientras están aquí esperando que vuelva Dios, que vuelva el Señor Jesucristo, procuren vivir de tal manera que Él los encuentre en paz, sin mancha ni reproche. Eso, hay que vivir de tal manera que para cuando venga Cristo en el día del juicio y la perdición de los impíos, así dice, nos está diciendo a nosotros que procuremos vivir de tal manera que Él nos encuentre en paz, sin mancha ni reproche. Esa es, eso es lo que nos está diciendo acá San Pedro, ¿sí? No nos está diciendo que no importa cómo vivamos o que no nos santifiquemos, está diciendo simplemente que es muy importante para la salvación vivir de tal manera que Él los encuentre en paz, sin mancha ni reproche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, porque tengan en cuenta que la paciencia del Señor es para nuestra salvación. Y ahí está, este es lo central. O sea, la paciencia del Señor, donde Él es paciente para que nosotros tengamos la posibilidad de obrar y de vivir de manera piadosa, sin mancha ni reproche, ¿sí? Es justamente lo que hace a nuestra salvación. Es decir, la paciencia del Señor es para nuestra salvación porque nosotros tenemos que obrar de una manera digna, ¿sí? Y purificarnos de una manera tal para poder entrar al cielo, porque nada entrará al cielo sin mancha, ¿no? Bien, y acá dice algo interesante, acá lo nombra Pablo. Entonces, hasta acá viene una doctrina diciendo, hay personas que nos van a decir que ustedes viven como si hubiera otro cielo, pero Cristo que no vuelve. Cristo no vuelve. Se burlan de nosotros aquellos que viven según sus pasiones. Eso sí. Ahora, San Pedro aclara, dice, va a venir el día del juicio como un ladrón y los probará todos por el fuego. ¿Sí? Y claro, y acá viviremos los que tienen santa y piadosa conducta, van a poder ser probados.
por el fuego, ¿no? Y entonces llega lo de Pablo. Llega que es espectacular. Acá dice, tengan en cuenta que la paciencia del Señor es para nuestra salvación. Estamos hablando claramente que para la salvación es la paciencia del Señor. Y esa paciencia del Señor nos está diciendo, obren para poder ganarse el cielo. ¿Sí? Bien, vamos a seguir. Y dice, como les ha escrito nuestro hermano Pablo, conforme a la sabiduría que le ha sido dada. Claramente, esto es lo que hay que poder leer en las cartas de Pablo. Este mensaje, ¿sí? Vivan piadosamente, porque Cristo tiene paciencia para con ustedes, para la salvación. Eso está clarísimo. Ese es el mensaje. No solamente lo digo yo, también lo dice Pablo en todas sus cartas, ¿sí? Y lo repite en todas las cartas donde trata este tema, ¿sí? Bueno, perdón. Vamos a ver. Sí, ahí está. Y lo repite en todas las cartas donde trata este tema. Bien, entonces dice, tengan en cuenta que la paciencia del Señor es para nuestra salvación, como les ha escrito nuestro hermano Pablo, conforme a la sabiduría que le ha sido dada, y lo repite en todas las cartas donde trata este tema. Yo tengo en otra traducción tengo acá, dice, así os lo ha así os lo escribió también nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que se le otorgó, y así lo enseña en todas las cartas en las que trata estos temas. ¿Estamos? Bien, dice ahí, en ellas, en esas cartas donde trata estos temas, donde trata la salvación, hay pasajes difíciles de entender, que algunas personas ignorantes e inestables interpretan torcidamente. Como, por otra parte, lo hacen con el resto de la escritura, para su propia perdición. Bien, entonces, ¿qué nos dice Pedro? Que las cartas que tratan sobre soteriología en Pablo, sobre salvación, son difíciles de entender, no son fáciles de entender. Que hay pasajes difíciles de entender en estas cartas y que muchos van a equivocar el camino, ya sea por ignorancia o por, acá llama inestabilidad, ¿no? A mí me gusta más cuando dice los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, ¿no? Bueno, como por otra parte, lo van a hacer con el resto de las escrituras, no solamente con las cartas de Pablo. Cuidado con eso. Hermanos míos, ustedes están prevenidos. Ustedes están prevenidos. Manténganse en guardia. No sea que, arrastrados por el extravío de los que hacen el mal, pierdan su firmeza. Bien, entonces dice, yo ya los previne, ya les dije que iban a venir personas que iban a hablar desde su propia concupiscencia y les van a decir que Cristo no vuelve y que todo lo que ustedes están haciendo para su salvación es en vano. Bien, por otro lado, les va a decir, yo los preví de que hay algunos que van a agarrar las cartas de Pablo, que hablan de soteriología, justificación, salvación, etcétera, y les van a decir otras cosas, ¿sí? Que lo van a torcer, no solamente a las cartas de Pablo, sino a toda la escritura, y que eso es consecuencia de perdición. El que hace eso se pierde. Entonces dice, ya estamos prevenidos. Hay que mantenerse en guardia, manténganse en guardia, no sea que, arrastrados por el extravío de los que hacen el mal, pierdan su firmeza. Claramente, acá está diciéndonos, los que hacen el mal arrastran a los otros. Y cuando se arrastra al otro porque hace el mal, ustedes no se dejen arrastrar por ellos.
No pierdan la firmeza que tienen ustedes en su vida y en su obrar buscando la salvación. ¿Sí? ¿Más claro? Entonces, ¿cuál es la clave hermenéutica de entender a Pablo? Que Pablo siempre va a hablar de que Cristo está esperando venir y que su paciencia para con nosotros es para que nosotros podamos tener los méritos suficientes de entrar al cielo. No de manera pelagiana, sino de manera cristiana. ¿Y cuál es la manera cristiana? Bueno, la manera cristiana simplemente es por gracia de Cristo, nuestros méritos o sus méritos hacen que nuestras obras sean meritorias. Crezcan en la gracia, dice. Miren, crezcan en la gracia. Es extraño, crecer en la gracia. ¿Cómo es que nosotros crecemos en la gracia? ¿Sí? Bueno, esas son las virtudes, ¿no?, que nosotros tenemos que ir habituando y fomentando, porque parecía ser que la gracia es un regalo, que bueno, nosotros qué tenemos que hacer con ese regalo, ¿no? Parece que lo que nos regala es algo vivo. Cuando nos regalan algo vivo, nosotros lo tenemos que cuidar y hacer crecer. Y en el conocimiento, no solamente en la gracia, la fe, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y en la eternidad. Bueno, hay que crecer en la gracia, hay que crecer en el conocimiento de Cristo, hay que leer a Cristo, hay que conocer los mandamientos que nos dejó el Señor, como dice acá al principio, ¿no? Yo les escribo para que ustedes tengan un criterio exacto, un criterio, acá dice algo más bonito, dice un recto criterio, ¿no? Ellas son como un recuerdo con el que procuro despertar en vosotros el recto criterio, el criterio exacto, aquel criterio que no cambia, que es el que nosotros tenemos que entender. ¿Y cuál es ese criterio? ¿Sí? El anuncio de los mandamientos del Señor y Salvador que los apóstoles han transmitido. Por eso es que la iglesia es apostólica y no puede no serlo. ¿Me explico? La iglesia es apostólica porque los que han transmitido al Señor, le han transmitido al mundo al Señor, son sus apóstoles. Y ahí está el criterio exacto. Entonces, Pedro nos dice que el Señor viene, que tarda en venir porque nosotros no estamos haciendo las cosas lo suficientemente bien y que apurar a Cristo se puede. ¿Y cómo se puede? Y viviendo santamente, viviendo piadosamente, ¿sí? Esperando y acelerando la venida del Señor. Es interesante. Bueno, eh, esa es la idea concreta. Tengan presente esto. Me parece fundamental. Si ustedes pueden entender esto, entender que Cristo siempre nos permite, nos da la posibilidad de que a través de sus méritos, nuestras obras tengan algún mérito para la salvación, han ganado muchísimo en la comprensión de nuestro Señor. Porque de otra manera no tendría sentido la pedagogía de Cristo. De otra manera no tendría sentido el hecho de que nos diga San Pedro, manténganse en guardia, no sea que arrastrados por el extravío de los que hacen el mal, pierdan su firmeza. Es decir, cuando nos llaman, nosotros estamos firmes en la fe y en el obrar. Pero cuando hay alguien que hace el mal, nos contagia ese mal, vamos a perder nuestra firmeza y vamos a caer de la fe. ¿Sí? Y bueno,
Por eso es que siempre hay que estar creciendo y no quedarse con lo que tenemos, sino creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Bueno, era eso lo que queríamos decir. Nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias por haber compartido y hasta otro momento.